Buenas tardes. Propondremos una nueva aplicación para reforzar el concepto de identidad y compararlo con equivalencia. Consideremos una aplicación móvil desarrollada como parte del sistema de seguimiento de internaciones de un hospital. La aplicación permite que cada vez que un enfermero o una enfermera controla a un paciente, actualice la hoja de enfermería. En la hoja de enfermería se registran los signos vitales. En un modelo muy simplificado, los signos vitales incluyen la temperatura y la presión arterial del paciente. Cada paciente es un objeto del problema, cada enfermera es un objeto del problema, cada hoja de enfermería es un objeto del problema y cada registro de signos vitales es un objeto del problema. La medición de la presión arterial que se realiza como parte de los signos vitales es un objeto del problema. En ejecución, cada uno de estos objetos va a estar representado a través de un objeto de software. La resolución del problema se inicia con la especificación de requerimientos. La presión arterial es la fuerza de presión ejercida por la sangre circulante sobre las arterias y constituye uno de los principales signos vitales de un paciente. La presión sistólica se define como el máximo de la curva de la presión en las arterias. La presión diastólica es el valor mínimo de la curva de presión. La presión del pulso refleja la diferencia entre las presiones máximas y mínima medida. Estos valores se miden con un aparato que usa la altura de una columna de mercurio. Si el valor de la presión sistólica o la presión diastólica está por encima de un cierto umbral, hay una alerta de hipertensión. El analista y el diseñador construyeron un modelo del problema y de la solución. Nuevamente, es un modelo muy simplificado en el cual, en el control de rutina, el enfermero mide la presión arterial y registra dos valores, máxima y mínima. También como parte de este modelo simplificado, el diseñador indica que hay dos atributos que son comunes a todos los registros de presión arterial. Hay un umbral para la presión mínima y uno para la presión máxima. Por encima de estos valores se considera que hay alarma de hipertensión. Todos los valores se representan en milímetros de mercurio. La indicación de la unidad de medida es fundamental cuando se integran diferentes clases en una misma aplicación. El constructor crea, como siempre, un objeto, en este caso de clase presión arterial. Recibe dos parámetros con los cuales se inicializan los valores de los atributos de instancia. El diseñador ha asumido que los valores han sido controlados antes de invocar al constructor. Aunque este control no garantiza que la medición es correcta, sí permite descartar un conjunto de valores que no son válidos. Por ejemplo, que la máxima sea menor a la mínima. Las consultas obtener min y obtener max retornan los valores de los atributos de instancia. La consulta obtener pulso retorna el pulso del paciente. Observen que el nombre del método sugiere que la clase incluye un atributo de instancia llamado pulso. Sin embargo, el diseñador decidió no incluir el pulso como un atributo de instancia, ya que puede calcularse a partir de la máxima y la mínima. La alarma de hipertensión se produce si la máxima es mayor al umbral de la máxima o la mínima es mayor al umbral establecido para la mínima. El método equals tiene el significado convencional. Retorna verdadero si el objeto que recibe el mensaje tiene el mismo estado interno que el objeto ligado al parámetro P. El método toString retorna una cadena de caracteres que concatena los valores de los atributos. En la implementación de la clase presión arterial definimos dos atributos de clase y dos atributos de instancia. En el momento que se crea un objeto de clase presión arterial,
se establecen los valores de los atributos. La clase no brinda comandos para modificar estos valores. Las dos consultas triviales retornan los valores de los atributos min y max respectivamente. Obtener pulso retorna la diferencia entre el atributo de instancia max y el atributo de instancia min. La clase presión arterial brinda un servicio de alarma hipertensión que retorna verdadero si uno de los atributos de instancia está por encima de un umbral establecido por un atributo de clase. El método equals compara el estado interno del objeto que recibe el mensaje con el estado interno del objeto ligado al parámetro P. Retorna el valor que resulta de evaluar una expresión booleana. Observen que la clase cliente es responsable de garantizar que el parámetro P está ligado. Si la clase cliente no cumple con su compromiso, cuando P reciba el mensaje obtener min, la ejecución terminará normalmente. El método toString concatena los valores de los atributos y retorna como resultado una cadena de caracteres. Consideremos ahora una clase cliente de presión arterial. El método main declara dos variables de clase presión arterial y crea dos objetos, uno ligado a cada variable. El diagrama de objetos modela el estado de cada instancia de la clase presión arterial. La siguiente instrucción compara el valor de la variable med6am y med6pm. Las variables mantienen diferentes referencias, de modo que la expresión computa falso. Los objetos ligados a las variables med6m y med6pm tienen distinta identidad. Lo que estamos diciendo es que corresponden a dos mediciones diferentes, probablemente tomadas en diferentes horarios a un mismo paciente. En el segundo condicional se compara el estado interno del objeto ligado a med6am con el estado interno del objeto ligado a med6pm. En el ejemplo, los objetos ligados a cada una de las variables tienen el mismo estado interno. Lo que estamos diciendo entonces es que no hubo variación entre las dos mediciones. Si dos objetos tienen el mismo estado interno, decimos que son equivalentes.